Descubrí que mi esposo me engañaba, con mi hermana. Lo expuse frente a toda la familia, sin gritar, sin llorar. Solo dejé que la verdad hablara. Y eso fue suficiente. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Nunca pensé que la traición pudiera olerse. Pero estaba ahí, flotando en el aire como un perfume prestado, adherida a las paredes, silenciosa como una grieta en el cristal. No fue una revelación violenta, ni una escena sacada de una telenovela. Fue un goteo lento, casi imperceptible, de señales que me fue corroyendo desde adentro. Al principio, me limité a observar. El móvil de Álvaro empezó a vivir boca abajo, como si su pantalla fuera una amenaza. Las camisas ya no traían el olor de casa, sino un aroma dulzón y joven que no era mío. Las jornadas largas se multiplicaron, pero su mirada se acortaba cada vez que me hablaba. No era la primera vez que el trabajo se le comía los días, pero antes encontraba un segundo para escribirme. «Te extraño, amor». Ahora, el silencio era la norma. Y cuando yo rompía ese silencio, me devolvía un «te llamo» luego que nunca llegaba. Quise creer que exageraba. No quería convertirme en esa esposa que busca monstruos en las sombras. Me repetía que quizás él estaba agotado, que yo también había cambiado, que era una racha. Pero en el fondo sabía que había algo que no cuadraba. Y empecé a buscar. No enloquecí, no contraté a nadie, no puse micrófonos. Solo presté atención. Los tickets de gasolina, las rutas en el GPS, sus agendas. Pequeños hilos que, al ir tirando, dejaron ver un nudo sucio de mentiras. Horarios que no encajaban, trayectos sin sentido, excusas con fisuras. Un jueves, me dijo que se quedaría en la oficina por un cierre contable urgente. Lo miré sin decir nada. Me guardé la duda detrás de los dientes y le dije que se cuidara. Pero esa noche, después de salir del trabajo, pasé por su oficina con un café y una sonrisa. El vigilante me dijo que se había ido 2 horas antes. Salí de allí con el corazón bombeando hielo. No fui a casa. Caminé sin rumbo, tratando de apagar las palabras que se me encendían en la cabeza. No lo enfrenté. No lloré. Guardé ese silencio como quien colecciona pruebas antes del juicio. Lo que no sospechaba, ni en mis peores desvelos, era que la otra sombra no era una desconocida. Era Claudia. Mi hermana menor. La misma que se escondía en mi cama cuando tenía miedo, que usaba mis abrigos, que me llamaba hermana mayor del alma. Durante meses me preguntó por Álvaro con un interés disfrazado de ternura. Me enviaba mensajes fuera de hora, aparecía en casa con cualquier excusa, decía que pasaba por el barrio. Nunca me pregunté por qué sus visitas lo ponían tenso, por qué él de pronto se quedaba sin palabras, con los ojos puestos en el suelo. Todo estalló en casa de mis padres, un domingo como tantos. Ella fue al baño y dejó su teléfono sobre la mesa, desbloqueado. Una notificación iluminó la pantalla. L corazón amarillo, decía el contacto. Un corazón amarillo. Pero el número, lo reconocí. Era el de Álvaro. El impulso fue más fuerte que la razón. Tomé el móvil. Leí. No había espacio para la duda, hablaban de una noche en un hotel que yo no recordaba. De cómo se habían reído pensando en mi ceguera, de fotos íntimas, de recuerdos que yo no compartía. Ella luciaba puesto el suéter azul que le regalé en Navidad. Él le escribió, «Te ve preciosa». Tragué en seco. Esa sigla me mordió por dentro. «Te veo preciosa». «O te vengo preciosa». El doble sentido me retorció el estómago. No sé cuánto tiempo estuve ahí, leyendo, paralizada. Cuando Claudia volvió y me vio con su celular en las manos, se quedó congelada. Me miró con los ojos bien abiertos, la boca entreabierta como si quisiera decir algo. Pero no le di tiempo. No grité. No lloré. No le lancé nada. Dejé el teléfono sobre la mesa como si me quemara, me lucía ante con las manos heladas, recogí mi abrigo y salí por la puerta. Nadie dijo una palabra. Nadie me siguió. Ese día, algo se rompió en mí. Pero no fue solo la confianza. Fue algo más profundo, la sensación de haber sido despojada no por enemigos, sino por aquellos a los que más había amado. Y aún así, cuando mis padres me pidieron que no hiciera escándalo, que por el bien de la familia fingiera que nada había pasado, asentí.
No porque los perdonara, sino porque tenía un plan. Una semana después, en esa cena familiar que debía ser una farsa, me senté frente a ellos. Les sonreí. Él lucía ante la copa. Y entonces, saqué la prueba. Porque algunas sonrisas no esconden perdón. Esconden justicia. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé en el sofá, inmóvil, con la espalda recta como si la rigidez pudiera contener el alud de pensamientos que me desgarraba por dentro. Afuera, la ciudad respiraba tranquila. Dentro de mí, el ruido era insoportable. Cuando Álvaro entró en casa con su rostro de siempre, dejando las llaves en la mesa como si el mundo siguiera girando igual, me bastó una mirada para entender que pensaba que no sabía nada. Estuve con mamá. La ayudé con unas cosas, dijo, con esa voz neutra que usaba cuando ocultaba algo. Lo miré. No por creerle. Lo miré como quien observa a un desconocido que ha ocupado su casa. Y, en silencio, le creí. No por tonta, sino porque en ese momento ya había tomado una decisión. No iba a pelear. No iba a suplicar. No iba a mendigar la verdad ni gritar una venganza vacía. Haría algo mejor. Iba a convertir esa traición en una condena. Iba a devolver cada mentira con una herida precisa. Iba a lograr que desearan no haberme subestimado jamás. Al amanecer, me presenté en casa de mis padres como si nada hubiera pasado. Ropa pulcra, voz tranquila, rostro sereno. Pero ella luciaba en la cartera un expediente meticulosamente ordenado, mensajes impresos, fotos en alta resolución, capturas fechadas, pruebas irrefutables de la infamia. Se los tendí como quien ofrece una verdad que quema. Solo quiero una cosa, dije. Que me apoyen. Que no me pidan comprensión. Que no me obliguen a cargar con el silencio de otros. Pero bastó ver sus rostros para entender que no me habían escuchado. Solo oyeron el escándalo que se avecinaba, no el dolor que ya me había consumido. Las familias pasan por momentos difíciles, dijo mi madre, acariciando la servilleta sin atreverse a mirarme. Quizá tu hermana se confundió. No lo hizo con maldad, y añadió mi padre, como si eso blanqueara el veneno. No respondí. Sentí como algo se apagaba dentro de mí. Como si lo poco que quedaba de esa niña que confiaba en los suyos hubiera muerto allí mismo, frente a esa mesa de madera vieja y valores oxidados. Solo te pedimos que no arruines la cena del domingo, insistió mi madre. Ve, sonríe. Hazlo por la familia. Por la familia. Repetí esa frase en mi mente mientras asentía. Claro que iría. Sonreiría. Les daría lo que querían ver. Pero no sabían que ya no buscaba justicia. Quería exhibición. No me interesaba el perdón, quería que sus máscaras se derritieran frente a todos. Si querían una cena con sonrisas, yo les serviría el plato fuerte. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación. No supliqué. No confronté. No lloré más. Solo me dediqué a planear. Ya no era el dolor lo que me movía, era la determinación. Una especie de paz cruel, afilada, que me permitió ver todo con claridad. A veces el sufrimiento es una llama. Otras, un bisturí. Me volví meticulosa. Precisa. Me deshice de la necesidad de saber si seguían viéndose. No me interesaba cuántas veces compartían cama ni qué mentiras se susurraban al oído. No quería celos. Quería destrucción. Compré un segundo teléfono, con tarjeta prepago, y comencé a enviar allí toda la evidencia. Lo guardaba en una caja, bien lejos de todo. No era para protegerme, era para construir mi arsenal. Capturas de mensajes. Correos. Comentarios en redes. Todo. Mi hermana, ingenua, no se cuidaba. En sus redes subía fotos de cenas con frases como noche perfecta. Pero en una de ellas, una copa de vino, fondo desenfocado, vi algo más. En el reflejo del cristal, apenas perceptible, se adivinaba una sombra de hombro y barba. Un detalle mínimo para cualquiera. Pero no para mí. Yo conocía ese perfil como conozco mi respiración. Lo reconocí al instante. Álvaro. Y fue entonces cuando supe que ya no tenía que buscar más. Lo tenía todo. Las noches se convirtieron en mi campo de batalla.
Mientras el mundo dormía, yo rastreaba la verdad como una arqueóloga del desengaño. Me volví experta en lo minucioso, en descifrar patrones, en descubrir en los números lo que no se atrevía a decirme a la cara. Álvaro pagaba todo con tarjeta, confiado, descuidado. Jamás revisaba sus estados de cuenta. Así que los tomé uno a uno, como quien disecciona un cuerpo, buscando huellas. Crucé fechas, ubicaciones, montos. Cuando decía que tenía una reunión, yo escarbaba. Y encontraba. Cenas para 2. Hoteles boutique. Ramos de flores. Tiendas de lencería. Cada descubrimiento era una bofetada que ya no dolía como antes. Me dolía menos, porque había dejado de ser sorpresa. Lo esperaba. Lo anticipaba. Y aún así, dolía. Imprimía todo. Anotaba fechas. Subrayaba horas. Clasificaba por colores. Me volví casi una investigadora forense del corazón roto. A veces me asombraba del nivel de detalle al que llegaba. No por mí, sino por ellos. Por lo burdos que eran. Por lo predecibles. Había dejado de preguntarme como no lo vi antes. Empecé a preguntarme por qué me esforzaba tanto en no verlo. Una de las heridas más silenciosas vino desde un rincón al que jamás pensé volver: las cámaras de seguridad del portón. Álvaro había insistido en desactivar las notificaciones automáticas porque, según él, le generaban ansiedad. Yo accedí, pero solo fingí hacerlo. Nunca desactivé la función por completo. Solo eliminé las alertas en mi celular. El sistema seguía grabando, en silencio. Volví a esos registros con una mezcla de temor y lucidez. Revisé 3 meses de grabaciones. Ahí estaba ella. Entrando a mi casa 1, 2, 5 veces. Siempre cuando yo no estaba. A veces no se quedaba mucho. Otras, casi 2 horas. Una tarde llegó con una botella de vino y una bolsa de papel marrón que parecía traer comida. Lo vi a él abrirle la puerta. La forma en que la saludó, un roce demasiado íntimo en la mejilla, la mano en su cintura, me confirmó lo que ya sabía. Después cerraban la puerta. Y no volvían a aparecer hasta el final del clip. Como si el mundo entero desapareciera mientras ellos se escondían entre mis paredes. Descargué esos fragmentos. Les puse fecha, hora, una pequeña descripción. Clasifiqué cada vídeo en una carpeta distinta, como quien prepara pruebas para un juicio inevitable. Porque eso era. Un juicio. Y yo ya no era la víctima. Era la fiscal. La traición había dejado de ser un dolor. Era un proyecto. Algo que me sostenía. Mientras más pruebas acumulaba, más calma sentía. No porque la herida sanara, sino porque por fin tenía forma. Porque podía tocarla, archivarla, dominarla. Me despertaba cada mañana, me maquillaba frente al espejo. Me vestía y saludaba a Álvaro con una sonrisa templada, una voz dulce. Él, encantado, seguía creyéndose libre de culpa. Ella también. Claudia incluso me invitó a ir de compras. Como antes. Como si nada. Acepté. Fuimos al centro comercial. Almorzamos. Me habló de una serie en Lucía, de ropa, del trabajo. Luego, con una sonrisa torcida y la mirada de quien se siente por encima, me preguntó: ¿Y tú? ¿Todavía piensas en tener hijos? Me clavó la pregunta como una daga suave. No fue la pregunta. Fue el tono. El subtexto. La lástima fingida. Yo respiré hondo, le sostuve la mirada y asentí. No dije nada más. La dejé hablar. Fue entonces cuando lo entendí del todo. No solo me había traicionado. Disfrutaba de hacerlo. Se sentía impune. Poderosa. Como si estuviera delante de una tonta ciega, de alguien a quien podía seguir manipulando. Y esa sensación que quiso provocarme, de inferioridad, de humillación, fue lo que me dio fuerza. Porque al final, el poder que ella creía tener, yo ya se lo había quitado. El último paso fue el más simple. Y el más cruel. No preparé una presentación digital, ni un PowerPoint. No. Hice algo físico, tangible. Compré una carpeta negra y una USB. Imprimí todo. Cada mensaje, cada imagen, cada recibo. Les escribí un encabezado breve.
Conciso. Imposible de ignorar. Grabé un vídeo de mí misma leyendo un texto que había escrito. No explicaba nada. Solo decía lo justo. Por si al momento se me quebraba la voz, por si la rabia intentaba confundirme. Lo vi varias veces. No para memorizarlo, sino para recordarme por qué lo hacía. Mientras tanto, mis padres seguían insistiendo con la paz. ¿Ya pensaste mejor las cosas?, preguntó mi madre una tarde. ¿Pudiste entender los sentimientos de tu hermana? Sí, respondí con una sonrisa suave. Ya entendí todo. Me felicitaron por mi madurez. Me abrazaron. Me ofrecieron ayuda con el postre para la cena familiar. Era surreal. Como si viviéramos en un anuncio cursi de televisión. Les agradecí. Fingí entusiasmo. Confirmé la hora. No sabían que ya tenía todo lo que necesitaba. Y lo peor, para ellos, era que yo no iba a gritar. Solo iba a mostrar. Ellos pensaban que yo iba a sentarme a esa mesa como una más. Que iba a sonreír, servir la comida, eleluciantar la copa, decir salud y tragarme la podredumbre. Lo que no sabían era que cada tenedor, cada copa, cada silla de esa cena iba a ser testigo de otra cosa. De la verdad. Yo no llegaría a gritar. No haría escándalos. No derramaría una sola lágrima. Iba a sonreír, sí. Pero no con amabilidad. Con precisión. Con la sonrisa de quien camina tranquila hacia una ejecución. Habían pasado varios días desde que completé mi pequeño archivo de la traición. Por fuera, era la esposa de siempre. Me despertaba temprano, me maquillaba, cocinaba, hablaba del clima con los vecinos. Por dentro, cada gesto era una interpretación medida. Una obra de teatro que solo yo sabía cómo terminaba. Caminar por la casa era como andar sobre vidrios invisibles. No porque temiera caer, sino porque cada paso me recordaba que vivía entre actores. Que cada palabra amable, cada cómo dormiste y cada café servido era parte del decorado. Todo era falso. Pero había algo, enfermizamente adictivo, en mi nuevo rol. Me sentía como una actriz ensayando su gran escena final. Sabía mis líneas. Sabía la puesta. Sabía el momento exacto en que la función dejaría de ser teatro y se volvería ruina. Álvaro seguía con su rutina de hombre ocupado. Turnos largos, compromisos súbitos, nombres que surgían de la nada. Llegaba tarde, cansado, con una sonrisa mecánica que se le pegaba a la cara como una careta mal puesta. Hoy fue un día eterno, decía, dejándose caer en el sofá. ¿Mucho tráfico?, le preguntaba yo, sin emoción. Me besaba la mejilla, hablaba del clima, de una serie que vio en el trabajo. Cosas vacías, sin peso. Sin profundidad. No le importaba si yo lo escuchaba o no. Solo necesitaba sentir que el mundo seguía girando a su favor. Yo lo dejaba hablar. Lo escuchaba. Le servía la cena. Le preguntaba si necesitaba que lavara su ropa. Todo con una naturalidad que me sorprendía incluso a mí. Porque sabía que cuanto más tranquila me viera, más confiado estaría. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Que creyera que todo estaba en calma. Que yo seguía ciega. Mi hermana no se quedaba atrás. Mantenía su papel de hermana atenta. Me escribía mensajes con flores digitales y emojis. Me mandaba fotos de su gato. Me preguntaba si quería que ella luciera el postre a la cena. Incluso me ofreció acompañarme a elegir la ropa para esa noche. 2 días antes de la cena, vino a casa con una botella de vino y una bolsa en la mano. «Este vestido me queda chico», dijo, sacándolo. «Es tu estilo. Úsalo tú». Lo reconocí al instante. Era el mismo vestido que aparecía en una de las fotos que descubrí semanas atrás. Frente al espejo, su cuerpo en pose, el mensaje: «¿Qué opinas? ¿Te gusta para esta noche?». Esa noche, precisamente, Álvaro me había dicho que tenía una cena de negocios. Volvió tarde, con olor a vino y ese brillo en los ojos que ahora sabía interpretar. Yo no dije nada. Solo lo observé. Me habló con entusiasmo de esa cena aburrida, me abrazó. Me dijo que esperaba con ansias el reencuentro familiar del fin de semana. Usó palabras como conexión, unidad, recomenzar. La actuación era perfecta. Pero ya no me conmovía.
Me parecía grotesca. Como una caricatura mal dibujada. Esa tarde con Claudia fue como una obra paralela. Se sentó en el sofá, descorchó el vino y habló como si todavía fuéramos hermanas. Me contó cosas banales, reímos por inercia, y en algún momento me preguntó si ya sabía qué iba a decir durante la cena. Creo que solo quiero estar tranquila, le respondí. Y sonreí. No la interrumpí. No la enfrenté. No le dije que sabía que ese vestido no le quedaba chico, sino que lo había usado para acostarse con mi esposo. No se lo grité en la cara. No derramé ni una palabra. Porque entendí algo crucial: si la enfrentaba antes de tiempo, se justificaría. Lloraría. Pediría perdón, o peor aún, mentiría con esa voz frágil que tanto manipuló a nuestros padres. No. No podía permitirle eso. Lo mejor era dejarla hablar. Dejarla tejer su tela. Que se sintiera segura, impune, superior. Porque mientras más alto se subiera en esa torre de falsedad, más brutal sería la caída. La noche anterior a la cena no pegué los ojos. No por duda. No por culpa. No por miedo. No dormí porque me dediqué a repasar cada archivo, cada imagen, cada palabra impresa. Verifiqué la USB en distintos dispositivos, comprobé que no hubiera errores, que los vídeos corrieran sin cortes. Reordené las impresiones, clasifiqué los clips una vez más. Imprimí copias de respaldo, por si acaso alguien perdía la compostura y trataba de hacerlas desaparecer. Guardé todo en una bolsa negra de asas delgadas. Inofensiva a la vista. Una de esas que nadie registra, que se cuelan entre abrigos y carteras sin él lucían dar sospechas. Pero dentro ella luciaba el núcleo del terremoto. Todo lo que necesitaba para dejar sin cimientos esa ficción de familia. No buscaba venganza. No en el sentido visceral. Lo que quería era más puro, más quirúrgico, verdad. Con luz blanca. Sin dramatismos. Que todos vieran lo que había sido evidente y aún así decidieron ignorar. Ese día me vestí con intención. Elegí el conjunto rojo que a mi madre siempre le había parecido excesivo. Justamente por eso. No quería parecer apagada, ni desgastada. No quería que nadie dijera pobrecita. Quería que me vieran entera. Camisa entallada, labios firmes, cabello recogido con precisión milimétrica. Un espejo del estilo que Claudia solía imitar sin sutilezas. Me rocié con el perfume que Álvaro odiaba. Ese que decía que era demasiado intenso para lugares cerrados. Me lo puse a conciencia. Quería que lo oliera antes de verme. Que el aroma lo invadiera, como una advertencia. Ese era el tono de la noche, precisión silenciosa. Al llegar a casa de mis padres, el ambiente era un cuadro de postal familiar, guirnaldas, servilletas dobladas con esmero, velas encendidas. Mi madre me recibió con un abrazo cálido, el mismo con el que había sellado su traición días antes. «Qué gusto verte tan tranquila», dijo mi padre, satisfecho. Como si mi contención fuera una señal de que él tenía razón. Sonreí. Pregunté si necesitaban ayuda en la cocina. Me ofrecí para servir el vino. Me moví por la casa como quien no lucía una bomba bajo el abrigo. La USB estaba en un compartimento interno de mi cartera, con cierre. La carpeta física, doblada bajo el asiento del auto, dentro de una caja de regalo con papel brillante. Todo estaba exactamente donde debía estar. Álvaro llegó unos minutos después. Traía su mejor cara. Saludó con un entusiasmo forzado, repartió abrazos, sonrió con ese gesto de actor mediocre que ya no me provocaba nada. Me besó la mejilla y murmuró: «Me alegra verte bien». No reaccioné. Le devolví una sonrisa breve. Lo miré como si creyera en cada palabra. Como si todavía me importara. Claudia llegó última, como siempre, buscando la atención desde el umbral. Rió fuerte, abrazó a mis padres, lanzó halagos a todos. Cuando me vio, se acercó con aire triunfal, me besó la mejilla y dijo: «De verdad, me alegra tanto que estés aquí». Le sostuve la mirada. Larga. Tranquila. Como si no supiera nada. Como si cada palabra suya no me supiera a ácido. Y quizá fue eso lo que más los desarmó al final. Que nunca supieron cuándo dejé de creer. Ni cuánto sabía en realidad. Durante la cena, la farsa continuó como si todo fuera perfectamente normal.
Mi madre hablaba de decoración navideña. Mi padre preguntaba por nuestros trabajos. Claudia, risueña, sacó su celular para mostrar una foto de su gato con una peluca navideña. Álvaro se reía como si fuera parte de algo honesto. Yo observaba. Callaba. Esperaba. Sabía que el verdadero plato fuerte no estaba sobre la mesa. Que aún no se había servido. Cuando llegó el momento, no hubo aviso. No lo introduje con palabras. No pedí atención. No ensayé ninguna introducción dramática. Simplemente me helé luciante, caminé hasta el aparador y saqué la caja brillante. Nadie se movió. Nadie sospechó. Hasta que abrí la tapa y tomé la carpeta. Entonces, el silencio cayó como un telón. Puse la USB sobre la mesa. La carpeta al lado. Me senté. No vine a discutir. Solo vine a mostrar. Mi voz no tembló. Nadie dijo nada. Abrí la carpeta. Una imagen. Un mensaje. Una fecha. Luego otra. Luego otra. Los fui desplegando uno por uno. Sin palabras. Como si solo estuviera leyendo un menú. Y, sin embargo, cada hoja era una bala. Las risas se apagaron. Las manos dejaron los cubiertos. Alguien, no recuerdo quién, dejó caer una copa. No hubo necesidad de gritar. Porque el silencio anterior había sido tan denso, tan bien sostenido, que la verdad los golpeó como una ola helada en medio de un desierto. Y entonces, por fin, vi sus rostros. Los de mis padres, confundidos. El de Claudia, pálido. El de Álvaro, rígido. Vi cómo, en un segundo, todo lo que habían construido sobre mi silencio se vino abajo. Y lo mejor de todo es que yo no tuve que eluciantar la voz. Solo tuve que dejar que la verdad hablara por mí. Ya estábamos todos sentados. Mi madre, obsesiva con los detalles, alisaba servilletas y corregía el ángulo de los platos. Mi padre se servía otro vaso de vino, complacido de la supuesta calma lograda. Claudia, justo frente a mí, contaba una anécdota sobre una amiga suya que había descubierto que su marido era un infiel compulsivo. Rió al final del cuento, como si la ironía no le temblara en la garganta, como si no fuera ella misma el epítome de esa traición que fingía despreciar. Yo no la miré con odio. Lo mío era otra cosa, una calma gélida, contenida, que me recorrió el pecho como escarcha. Y en ese instante entendí que ella misma acababa de apretar el primer gatillo sin saberlo. Que acababa de dispararse al pie con su propia farsa. Me helé luciante con suavidad. Voy al baño, dije. Pero no subí al piso de arriba. Salí. Caminé despacio por la entrada de concreto, escuchando el eco de mis propios pasos, uno tras otro, como un metrónomo que marcaba el compás final. Fui al coche, saqué la caja envuelta, la carpeta, la USB. Las puse en un bolso pequeño. Y regresé. Mi madre me interceptó en la cocina con una sonrisa tensa. ¿Puedes eluciar los postres? Claro, dije. Tomé la bandeja de tartaletas y la dejé en el centro de la mesa, entre las copas de cristal y los platos decorados con dorado. Y entonces, saqué la USB. No dije una palabra. Solo la sostuve en alto un segundo. El gesto fue mínimo, casi casual. Pero suficiente. Álvaro frunció los ojos. Tarde. Ya lo había delatado la alarma en su mirada. Lo supe por el leve movimiento de su mandíbula, el parpadeo forzado. Sin decir nada, caminé hasta el televisor del comedor. Ese aparato que mi padre instaló alguna vez para ver partidos en familia. Irónico. Encendí la pantalla. Conecté la USB. Busqué el archivo renombrado como recuerdos. Silencio. La imagen apareció, un mensaje con fecha y hora. Álvaro, escribiéndole a Claudia que no aguantaba las ganas de besarla otra vez. ¿Qué es esto?, dijo una voz, creo que la de mi tía, con un hilo de incomodidad. Pero nadie respondió. Porque todos miraban. La siguiente imagen fue un vídeo, la cámara del portón. Ella, entrando a mi casa a plena luz del día. Él esperándola. Se abrazan. Se besan. No como familiares. No como amigos. Como amantes que se sienten impunes. La puerta se cierra.
El mundo queda afuera. Mi madre se le lucianto, nerviosa. Por favor, apaga eso. No respondí. Solo tomé el control remoto. Y subí el volumen. Siguiente clip, ella, en mi cama, usando el suéter que le regalé una Navidad. La cámara enfocaba su rostro. Lo tuyo me queda mejor, ¿no? Decía, entre risas. La voz de Álvaro, clara, desde el otro lado. Todo lo tuyo me gusta más. Silencio absoluto. El tipo de silencio que solo conoce quien presencia un derrumbe. Los rostros cambiaron. Mis tíos, incómodos. Mis primos, boquiabiertos. Incluso mi abuela, que rara vez hablaba en cenas familiares, cruzó los brazos y frunció el ceño como si hubiera olido algo podrido. Mi padre no se movía. Tenía la mirada fija en la pantalla, como si el contenido pudiera desintegrarlo. Mi madre lo intentó otra vez. Esto no es necesario, esto no es la forma. Y entonces, por primera vez, le respondí sin temblar. Tú tuviste tu oportunidad. Fui a tu casa. Te lo mostré todo. Me pediste silencio. Me pediste que protegiera la imagen de esta familia por encima de mi dignidad. Hoy no se trata de mí. Si te incomoda ver la verdad, no es mi culpa. Es tu decisión seguir fingiendo que no la viste. Ella se quedó inmóvil. Como si no reconociera esa versión de mí. En la pantalla, las pruebas seguían desfilando. Capturas de chats. Recibos de hoteles. Mensajes sin ambigüedad. Jamás podrá darte lo que yo te doy. ¿Te arrepientes de haberte casado con ella? Todos los días. Las palabras eran cuchillas. Pero yo ya no sangraba. Solo los miraba. Uno a uno. Ellos se encogían. Yo no. No era yo quien debía dar explicaciones. Yo solo estaba quitándoles el privilegio del silencio. La habitación entera se detuvo en seco. Como si el oxígeno hubiera decidido no seguir entrando. En la pantalla, esas palabras quedaron flotando, parpadeando casi con crueldad, todos los días. Era una confesión sin remordimiento, una condena sin juicio. Y lo peor, no era Lucía para mí. Ya la había leído. Ya la había sentido como un cuchillo. Pero verla allí, rodeada de silencio, frente a todos, le dio un filo distinto. Más limpio. Más justo. Me sentí extrañamente ligera. Álvaro se le luciantó con brusquedad. Dio 3 pasos hacia mí, los hombros tensos, los ojos desbordando control fingido. Quiso alcanzar el control remoto, pero le puse la mano en el pecho, con una firmeza serena, como quien detiene a un niño justo antes de tocar el fuego. Hazlo, le dije, apenas en un susurro. Pero que sea delante de todos. Y recuerda, esto es lo más considerado que voy a ser contigo. Hay más. Mucho más. Se quedó inmóvil. Como si acabara de ver el borde del abismo. Y por primera vez, comprendiera que no tenía alas. Cuando retrocedió, sus ojos buscaron a los otros. Mi madre. Mi padre. Mis tíos. Nadie lo sostuvo. Nadie le dio el salvavidas que esperaba. La orfandad moral le cayó encima sin ceremonia. Caminé de nuevo hacia la mesa. Saqué la carpeta y la dejé entre los platos y las velas. Como quien deja pruebas de un crimen sobre el altar de los hipócritas. Aquí está, dije. Todo lo que fingieron no ver. Si algún día se preguntan por qué esto ocurrió así, por qué elegí mostrarlo en público, recuerden esto. Ustedes me pidieron que sonriera. Que tragara. Que fingiera que la herida era un malentendido. Miré a mi madre. No con rencor. Con algo más antiguo, decepción. Como si acabara de entender que no todas las madres protegen, que algunas simplemente preservan apariencias. Yo no rompí esta familia, añadí. Solo corrí las cortinas. Y entonces me quité el anillo. No con rabia, sino con esa clase de solemnidad con la que uno se despoja de un nombre que ya no le pertenece. Lo dejé sobre el mantel, junto a la copa medio vacía de vino. Mientras me dirigía a la puerta, escuché un gemido apagado. Claudia. No supe si era vergüenza, miedo o el principio de algo que ella nunca había sentido de verdad, culpa. No me detuve a averiguarlo. Abrí la puerta.
el aire de la noche me golpeó como un abrazo. Fui hasta el coche. Arranqué con las ventanas abiertas. Y dejé que el frío me despeinara. Que se luciara, uno a uno, los últimos retazos de una historia mal contada. Porque no me llevé nada. Los dejé allí. Con la verdad latiendo aún en la pantalla. Con su propia versión de los hechos hecha trizas. Parece poco. Pero en realidad es un otro mundo. Porque hay un tipo de silencio que no llega cuando todo está bien, sino cuando uno, por fin, deja de mentirse. Esa noche, al llegar, no lloré. No grité. No me derrumbé. Caminé por la casa como quien visita un museo de sí misma. Los objetos seguían en su sitio, pero ya no tenían dueño. Las sábanas sabían a traición. Las paredes repetían frases que alguna vez creí sinceras. Apagué el teléfono. Bloqueé números. Silencié voces. Me refugié en la única línea que no temblaba, la mía. Durante 2 días, no respondí. No leí. No hablé. Solo existí. Al tercer día, un mensaje consiguió colarse, un número nuevo, pero la voz era conocida. Era mi madre. Me llamó hija, pidió tregua, rogó que pensara en la familia. Que la venganza no traía nada bueno. Que la herida estaba abierta, sí, pero que todos merecían otra oportunidad. Leí cada palabra. Y lo más revelador fue esto, no había ni una mención de perdón. Ni una. Como si el término estuviera prohibido. Como si admitir la traición fuera peor que cometerla. No respondí. No discutí. En vez de eso, puse agua a hervir. Preparé un café fuerte. Abrí todas las ventanas. Y comencé a empacar. No porque me fuera a escapar. Sino porque ya no me reconocía allí. Esa casa no era un refugio. Era una réplica de algo que ya no existía. Cada rincón estaba saturado de escenas falsas. Cada olor tenía nombre y fecha. Y yo no iba a quedarme en un mausoleo decorado con sonrisas prestadas. Me fui al amanecer. No fue una huida ni una despedida dramática. Fue una marcha serena, como quien apaga la luz al salir de una habitación que ya no le pertenece. Dejé las llaves sobre la encimera, cerré la puerta con un clic preciso y no volví la vista atrás. Me instalé en el sofá de Lucía, una amiga que no hizo preguntas. No dijo qué pasó, ni me ofreció consuelo barato. Solo me tendió una manta, preparó té de jengibre y me dejó espacio para descomprimirme. Hay gente que no necesita explicaciones para saber cuándo ha roto por dentro. Una semana después, comencé el proceso de divorcio. No hubo llamadas previas, ni advertencias. Mi abogado se encargó de los papeles. Álvaro intentó contactarme, correos sin forma, mensajes borrosos, donde se mezclaban excusas con intentos de redención. Pero nunca, ni una sola vez, apareció la palabra que debía ser la primera, perdón. El mensaje más cercano decía, sé que lo manejamos mal, pero no fue con intención de herirte. Manejamos. Como si se tratara de una reunión de negocios fallida. Como si traicionar un hogar, compartir la cama con mi sangre, mentirme durante años, pudiera explicarse con un error de logística. No respondí. Solo reenvié el correo a mi abogado con una nota breve, responder con lo justo. Sin acceso directo a mí. Mientras tanto, mis padres iniciaron su propia campaña de restauración. Mi madre, con su afán de componer lo que nunca supo sostener, organizó una reunión de unidad. Pero nadie fue. Ni mis tíos, ni mis primos. La ausencia fue su respuesta. Esa noche, recibí un mensaje de ella. Nos dividiste. Lo que hiciste fue innecesario. Cruel. Nos expusiste como si no fuéramos humanos. Y ahí lo vi claro. Para ella, no se trataba del dolor. Se trataba de lo feo que se veía desde fuera. Lo que dolía no era la traición, sino el reflejo. La vergüenza no era por el acto, sino por el escándalo. Entendí entonces que no había fallado al irme. Que lo único que había hecho mal era quedarme tanto tiempo fingiendo que aquello era una familia. No lo era. Era una maquinaria vieja, sostenida por sacrificios silenciosos y pactos tácitos. Y yo simplemente corté los cables que la mantenían funcionando. Sin gritar. Sin romper nada. Solo con la verdad.
Los primeros días fueron duros. Dormía mal. Soñaba que volvía a entrar a esa casa y encontraba a Claudia en mi cama. A veces abría el refrigerador en mis pesadillas y todo adentro estaba podrido. Me despertaba empapada en sudor, como si mi cuerpo no entendiera que ya estaba a salvo. Pero con cada mañana, algo se aflojaba. Era como si mi cuerpo necesitara exhalar todo lo que mi mente ya no quería guardar. Empecé a caminar. Sin rumbo, sin propósito. Solo caminar. Para no quedarme quieta. Para no anclarme en un lugar donde el dolor pudiera volver a crecer. A veces pasaba por esquinas donde él me había tomado la mano. O por bancos donde ella me contaba sus dramas de adolescente. Sentía el nudo. El vértigo. Pero no me detenía. Me obligaba a mirar. A recordar. Y seguir. Porque lo único peor que el recuerdo es el vacío que dejan los lugares que uno evita mirar. Una noche sonó el teléfono. Era mi tía. Una de las pocas que no dijo palabra aquella noche. No quiero meterme, me dijo. Solo quería que supieras que te vi. Y que sentí vergüenza. No por ti. Por ellos. Su voz tembló al final. Lo hiciste bien. Yo no habría tenido el coraje. No lloré. Pero sentí algo cálido abrirse dentro de mí. No era alivio. Ni alegría. Era algo más sencillo, no estar sola en la verdad. Ahora vivo en un apartamento pequeño, temporal, sin adornos ni recuerdos heredados. Las paredes están desnudas. No hay fotos. No hay marcos. No hay nada que me obligue a sostener el pasado. Y en esa desnudez descubrí algo valioso, que la tranquilidad no es el silencio, es la estabilidad. La certeza de no tener que dudar del que duerme al lado. De no vivir alerta. De no preguntarte si hoy te van a mentir mejor que ayer. A veces, en la noche, el dolor se trepa por mi espalda como un animal lento que se niega a morir. Pero en las mañanas, abro los ojos y todo está en su sitio. Nadie me oculta nada. Nadie me exige que sonría mientras me apuñalan. Y eso, después de todo, es paz. No sé si algún día me reconstruiré del todo. Pero sí sé que los que intentaron sostener su farsa a costa de mi voz, ahora tienen que vivir con su propio eco. No perdieron solo mi confianza. Perdieron algo mucho más incómodo. Mi ausencia. Y aunque nunca lo digan en voz alta, sé que eso les duele más que cualquier verdad que yo haya expuesto. Ha pasado más de un año desde aquella noche, la cena, la exposición, el derrumbe, y aunque no lo parezca, el tiempo no lo curó todo. Pero lo limpió. Lo decantó. Lo transformó. No soy alguien nu, Lucía. No me reinventé desde cero como los libros de autoayuda prometen. Simplemente dejé de encogerme para caber en espacios que siempre me quedaban pequeños. Dejé de pedir permiso para existir en voz alta. Y aunque eso suene como frase de postal o tatuaje barato, fue brutalmente difícil. No hubo epifanías dulces ni comienzos suaves. Solo días grises, decisiones incómodas y la certeza de que, aunque doliera, no había marcha atrás. Después del divorcio, deshice mi casa pedazo a pedazo. No por despecho. Por necesidad. Vendí muebles, ropa, hasta la cafetera que seguía funcionando como no lucía, pero que cada mañana me recordaba cómo él fingía ternura mientras llenaba su termo y salía a mentirme. Usé ese dinero para desaparecer con elegancia. Me mudé a otra ciudad. Cambié de aire, de códigos postales y de vecinos. Conseguí trabajo en una firma de diseño que no me exigió contar mi historia para validarme. No llegué allí como víctima, ni como sobreviviente. Solo como una mujer dispuesta a empezar desde el suelo, sin herencias ajenas. No nombré lo vivido. No lo llevé en la maleta. No lo usé como escudo. Mi historia personal no era parte del currículum. Y eso, en sí mismo, fue liberador. La distancia, esa vieja aliada de los que buscan oxígeno, hizo su trabajo. Desde lejos, entendí que lo que alguna vez llamé familia no era más que una arquitectura de apariencias. Un decorado bien montado donde el silencio era ley y la verdad, una amenaza. Supe por una prima, una de las pocas con la conciencia aún intacta, que mis padres intentaron reescribir lo ocurrido. Mi padre, como siempre, apostó por la narrativa del desequilibrio, fue una exageración.
Ella estaba emocionalmente inestable. Mi hermana tejió una versión conveniente, ellos ya estaban rotos antes de que pasara algo. Nadie asumió culpa. Solo defendieron su relato como quien defiende una máscara agrietada. Y está bien. Si esa ficción les permite dormir, que duerman. Yo ya no estoy en ese cuento. Lo que no pudieron controlar fue el eco. Los murmullos. Las sillas vacías en cumpleaños. Las miradas esquivas. Las exclusiones que dolían más que cualquier palabra. Su reputación, esa que tanto protegían, se marchitó sin que yo tuviera que hacer nada más. Porque cuando una verdad se dice de frente, el silencio posterior la multiplica. Adopté un perro. Se llama Alejandro. Un mestizo torpe, noble, leal hasta el hueso. Nunca pensé que tendría la paciencia para cuidar de otro ser vivo después de cuidar tanto a quienes no lo merecían. Pero él llegó como un recordatorio mudo de que no toda compañía implica sacrificio. Una tarde, paseábamos por el parque. El sol bajaba lento, el aire era limpio, y por primera vez en semanas sentí paz sin necesidad de justificarla. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Lo ignoré. Pero volvió a llamar. Cuando contesté, reconocí su voz. Claudia. ¿Hola? Dijo, como si no estuviera segura de merecer respuesta. Me detuve. Alejandro también. Como si supiera. ¿Qué querés? Pregunté. No era rabia. Era una pregunta quirúrgica. Su voz era frágil. Me habló de su vida rota, de problemas económicos, de que él había perdido el trabajo, de que todo se desmoronaba. Dijo que solo necesitaba hablar. Que estaba mal. Que no tenía a nadie. Yo la dejé hablar. Durante minutos. Su discurso no pedía perdón. Buscaba consuelo. Y lo curioso fue que, al oírla, no sentí placer ni venganza. Solo distancia. Una brecha limpia entre quien fui y quien ya no soy. Cuando terminó, guardé un silencio largo. No para hacerla sufrir, sino para sostener lo que estaba a punto de decir. No vuelvas a buscarme, le dije, con una calma fría, estable. No hay conversación posible. Lo que hiciste no se repara con palabras. Y si alguna vez pensaste que yo iba a sostenerte cuando el mundo se te viniera encima, es porque nunca me conociste. Y colgué. Hoy vivo en un departamento pequeño. Mío. Las paredes están vacías. No por abandono, sino por elección. No quiero colgar recuerdos de nadie. Solo hay luz, espacio y aire. Y en esa sobriedad descubrí algo, la paz no suena como un himno. Es más parecida a una habitación ordenada. A un café caliente en silencio. A no tener que explicar por qué una noche decidiste no volver a lo que te rompía. Todavía hay días en los que duele. Claro que sí. El duelo no se lucía se transforma. Pero ya no cargo la herida como una herencia. La llevo como una cicatriz que no escondo. Porque sobreviví no por ser fuerte, sino por negarme a quedarme donde no me veían entera. Y lo mejor de todo es que ahora soy yo quien decide quién se queda. ¿Quién entra? ¿Quién se aleja? Los que me perdieron no perdieron solo mi voz. Perdieron el privilegio de mi presencia. Y aunque nunca lo digan, eso es lo que más les pesa. No grité. No insulté. No busqué dramatismo ni cierre cinematográfico. Colgué. Bloqueé su número. Y seguí caminando. Alejandro trotaba a mi lado, indiferente al temblor contenido en aquella voz, al peso que ya no me rozaba. Mis piernas no titubeaban. El corazón, antes tan frágil al sonido de su nombre, ahora latía sin sobresaltos. Había dejado de ser amenaza. Se convirtió en eco. Una voz que ya no tenía poder. Solo volumen. A veces, en las mañanas de más calma, cuando la ciudad todavía no despierta del todo y el café humea entre mis dedos, me sorprendo pensando en aquella noche. No como una herida, sino como se piensa en un incendio que uno logró atravesar sin convertirse en ceniza. Recuerdo los rostros. El silencio que rugía más fuerte que cualquier grito. El instante exacto en que entendieron que yo no iba a ceder. No fue venganza. Fue verdad. Cruda, ordenada, implacable. Y esa fue mi redención.
podría decir que fui cruel. Que rompí una estructura familiar con un gesto irreversible. Pero sería falso. Porque no rompí nada que no estuviera ya agrietado. Lo único que hice fue negarme a seguir tapando los huecos con sonrisas prestadas. Lo único que hice fue decir basta. Y ese basta, aunque no lo parezca, me salvó la vida. No en el sentido físico, sino en el emocional. En el espiritual. En ese rincón profundo donde uno decide si va a seguir sobreviviendo o empezar a vivir. Hoy mi vida es más pequeña. Menos voces. Menos cenas. Menos familia, si eso sigue siendo el nombre justo. Pero tengo espacio. Tengo aire. Y por primera vez, tengo paz. Una paz que no es una ausencia de conflicto, sino la ausencia de falsedad. No me la regaló nadie. La construí con cada paso dado hacia mí misma. Con cada renuncia. Con cada decisión de no volver. Si alguien me preguntara hoy si valió la pena. Si todo ese escándalo, esa ruptura, esa cena incómoda valieron el precio. Diría que sí. Sin dudarlo. Porque aquella noche no destruyó mi mundo. Solo reveló que el mundo donde me hacían vivir no era mío. Solo expuse la grieta que todos fingían no ver. Y cuando se deja de actuar como si no doliera, como si se pudiera seguir ignorando lo roto. Entonces sí, se puede construir algo distinto. Algo que no se tambalee cada vez que uno respira fuerte. Algo real. Algo propio. Y eso, para mí, fue más que suficiente.